Tome su asiento. Le damos la bienvenida a cada uno de los que en esta mañana han podido llegar a la casa del Señor. Amén. Agradecidos porque Dios nos da esta tremenda bendición y esta hermosa libertad de poder llegar por nuestros propios medios a la iglesia y de poder congregarnos, hermanos, sabiendo que no éramos dignos ni éramos merecedores, pero la gracia de Dios y el amor de Dios se ha manifestado para poder darnos la libertad y darnos la opción de estar congregados en la casa del Señor. Así que le pido por favor que voltee, que está a su lado, le dé la bienvenida. Dígale que está a su lado, sea bienvenido a la casa del Señor, al que está atrás suyo también. Bienvenidos. Gloria al Señor. Quisiéramos que todos vuestros hermanos puedan estar con nosotros, ¿verdad? Pero a veces por motivos de fuerza mayor hay gente que no tiene la libertad de poder llegar a la casa del Señor. Pero nosotros nos sentimos privilegiados esta mañana. Nos sentimos regaloneados de parte del Señor porque nos da la bendición de estar en este lugar. Amén. En nuestros corazones, ¿verdad? Los hermanos que están trabajando, que están en faena, aquellos que están enfermos, aquellos que por problemáticas diferentes no pueden llegar, están en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Mas nosotros debemos regocijarnos en la presencia del Señor. Amén. Así que le voy a invitar ya para que vaya con su Biblia al libro de Romanos, capítulo 8. Hoy día vamos a tomar el verso 15. La última semana estuvimos hablando aquella bendición y cómo es que ya ahora la salvación y cómo es que ahora el apóstol Pablo ya nos comienza a introducir en la plena vida cristiana, una vez que ya hemos entendido que hemos sido rescatados de una mala manera de vivir, una vez que hemos comprendido de que estábamos muertos en delitos y pecados y que para nosotros no había ninguna opción más que la opción de que Jesús tuviera que dar su vida por cada uno de nosotros. Ahora el apóstol Pablo comienza a hablar en estos versículos y nos comienza a enseñar, ¿verdad? Versículo 12, versículo 13 y versículo 14 que ya nos hablamos, donde el apóstol Pablo comienza a decir y a enseñar que ahora ya no somos guiados por nuestros instintos pecaminosos, que ahora, dice él, ya no somos guiados por el pecado y la carnalidad, sino él dice que ahora nosotros somos guiados por el poder del Espíritu de Dios que opera en cada uno de nosotros. En vista de eso, hermanos, contexto, vamos a tomar el verso 15 y tal vez llegamos al verso 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, en su presencia estamos en esta hora de la mañana, Señor. Damos gracias, Padre, por esta bendición que tenemos de poder sentarnos en la banca, en la silla de una iglesia para poder oír su palabra. Bendiga, Señor, la vida de mis hermanos que esta mañana están oyendo su palabra en este lugar. Bendiga la vida de cada uno de los que van a ser predicados y ministrados en esta mañana. Como también la vida de aquel que va a predicar tu palabra sea usado como un canal, simplemente como un canal de bendición para que la iglesia pueda fluir la bendición que usted nos trae, nos tiene esta mañana. Bendiga esta enseñanza, bendiga esta exhortación en nuestro corazón para que pueda dar fruto al 100%, así como usted lo ha establecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una primera manera, hermanos, de que el Espíritu Santo sea confirmado en nuestros corazones, lo dijimos, era que está ahora la guianza del Espíritu Santo. Y hablábamos, me parece, el último sermón, que el Espíritu Santo nos va a guiar
a través de lo que dictamina en vuestra conciencia y a través también de lo que nosotros podamos vislumbrar y lo que nosotros podamos tener, hermanos, a través de la palabra del Señor. Porque cuando hablamos de que el Espíritu nos va a guiar, mucha gente a veces piensa y muchos se imaginan que tal vez van a andar por la calle oyendo la voz audible de Dios. Muchos se piensan y se confunden pensando de que, bueno, ahora yo soy un cristiano, así que Dios me va a estar hablando de manera audible. Hermano, puede que pasemos una vida entera sirviendo a Dios y nunca vayamos a oír audible la voz de Dios. Pero ¿cómo es que Dios hoy día habla? Dios habla de la misma manera como siempre ha hablado, a través de su palabra y a través de la conciencia que está en nosotros cuando hacemos algo mal. Hay algo que te dice: eso que hiciste estuvo mal. Eso que dijiste estuvo mal, esa forma como te comportaste estuvo mal. Y eso lo hace la presencia de Dios en nuestro interior. Ahora, una segunda manera como el Espíritu Santo confirma nuestra adopción, porque veníamos hablando de la adopción. Ahora hemos sido adoptados por Dios. Y una segunda forma como el Espíritu Santo confirma la adopción consiste en libertarnos del espíritu de esclavitud, que de forma inevitable, hermanos, nos llega, y siempre ese espíritu de esclavitud siempre va a querer llegar y tenernos bajo el temor, debido a que los hijos, dice Hebreos 2, 14 y 15, debido a que los hijos participaron de carne y sangre, nos dice el escritor de Hebreos, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermano, sin importar cuánta astucia usa el enemigo, se las arregle para enmascarar o negar esta realidad, los hombres pecadores están continuamente sujetos al temor. Si hay algo, hermano, en nuestra sociedad hoy día, si hay algo que se manifiesta allá afuera, es el temor. Hoy día la gente, hermano, está llena de temor en diferentes áreas de su vida. Temor a perder el trabajo, temor a enfermarse, temor a que le roben, temor a que lo asalten, temor a que lo maten. La gente hoy día camina en la vida llena de temor, porque están continuamente viviendo en pecado y por lo tanto se encuentran bajo el juicio de Dios. La esclavitud al pecado trae esclavitud al temor, y una de las obras de la gracia del Espíritu Santo consiste en libertar de ambas cosas a los hijos de Dios. La diferencia, hermano, entre aquel que sirve al Señor y aquel que no sirve al Señor es que nosotros, como siervos de Dios, vivimos libres de temor. ¿O usted todavía anda por la vida temeroso? Vivimos libres del temor, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha hecho libres de ese espíritu que a través del pecado, nosotros nos sentíamos esclavos y no vivíamos tranquilos. Y siempre estábamos bajo la incertidumbre de que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Y por ahí alguien normalmente dice: hoy parece que me voy a enfermar, dice, y pareciera que como que ya está proclamando lo que va a venir. ¿Por qué? Porque están bajo el temor, porque el Espíritu de Dios no está operando en ellos. Pero cuando nosotros, como siervos del Señor, nosotros cuando somos hijos de Dios, ahora hemos sido libres de ese temor, y ahora lo que nosotros hacemos es vivir confiadamente. Lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Lo que tenga que ocurrir, va a tener que ocurrir. Pero lo que yo hago ahora es vivir tranquilo y confiado, sabiendo que mi vida está bajo la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo les compartí a ustedes el otro día. Bueno, y nosotros nos subimos a un avión y no sabemos si vamos a aterrizar. Pero si toca que no aterricemos, estaba en la voluntad de Dios. Entonces yo no tengo que subirme a un avión temblando con todo el temor. Señor, no, yo a donde voy confiado. ¿Por qué? Porque el Señor ya me ha hecho libre de todo espíritu de temor. ¿Cuántos dicen amén? Un escritor inglés, un poeta, escribió las siguientes palabras: un himno a Dios. Perdonarás aquel pecado donde empecé, decía, el cual sigue siendo mi pecado, aunque antes lo cometía. Perdonarás ese pecado, Señor, por el cual huía yo y sigo huyendo todavía. Cuando lo hayas hecho, no habrás terminado aún, porque tengo algo más, tengo un pecado de temor.
que al devanar mi último hilo pereceré en la orilla. Pero júrame por ti mismo que tu hijo a mi muerte brillará como lo hace ahora y para siempre. Y cuando lo hayas hecho consumado será, pues temer no podré jamás. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Juan nos asegura que el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. En este punto, hermano, de la epístola del apóstol Pablo no está haciendo un énfasis en el aspecto de la transición propia de la adopción, sino que a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, nosotros no solamente hemos sido adoptados verdadera y permanentemente como hijos de Dios, sino que nos ha sido dado el espíritu de adopción. No es solamente que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, ahora ustedes le pertenecen a Dios, ahora ustedes son de propiedad de Dios, así que vayan por la vida tranquilo, sino que además dice que nos ha dado el espíritu de adopción, que va más allá. El espíritu que ahora poseemos, el espíritu que ahora opera dentro de nosotros, es el espíritu de adopción. ¿Qué significa esto? Dios asegura de que sus hijos sepan que son hijos suyos. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera como Dios puede darnos a nosotros la seguridad de que somos hijos de Dios? A través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. Y Dios necesita, hermanos, y Dios tiene establecido que cada uno de nosotros sepamos que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es posible eso? Retomo los versículos anteriores. A través de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. A causa de su Espíritu que mora en nuestro corazón, nuestro Espíritu reconoce que siempre contamos con el privilegio de presentarnos delante de Dios como nuestro Padre Celestial. Antes huíamos de Dios. Antes no queríamos nada. Escuchábamos la palabra Dios. Escuchábamos la palabra iglesia. Y ya nos enronchábamos y no queríamos nada. Pero como ahora somos hijos de Dios, el poder de Dios está dentro de nosotros, su Espíritu Santo está dentro de nosotros, ahora doblamos rodillas con absoluta confianza. Y no solo en la iglesia, ojo, donde quiera que usted vaya y donde quiera que usted esté, usted dobla su rodilla y usted tiene absoluta seguridad de que Dios lo está escuchando. ¿Y por qué? Porque usted ahora es un hijo de Dios y porque el Espíritu Santo está operando dentro de usted. El término adopción está repleto de ideas de amor. Cuando yo le digo a usted, hermano, la palabra adopción, ¿qué es lo que se le viene a usted enseguida a la cabeza? ¿Qué se le viene enseguida a usted a la cabeza cuando yo le digo, hermano, la palabra adopción? Amor. Un acto absolutamente de amor. Un acto de gracia. Un acto de compasión. Una relación íntima es la acción por la cual un esposo y una esposa deciden recibir en su hogar a un niño o una niña que no es de su descendencia física, para traerlo como a un hijo propio. Cuando se realiza tal acción por los medios legales apropiados, el hijo adoptivo adquiere todos los derechos y privilegios de un miembro de la familia. Ojo, cuando hablamos de adopción, naturalmente y legalmente hoy día, estamos hablando de un acto pleno de amor. Estamos hablando de un acto pleno de misericordia y estamos hablando de un acto pleno de gracia. Y cuando alguien es adoptado, traído a la familia, esa persona tiene todos los derechos y todos los privilegios que esa familia encierra. El apóstol Pablo usa, hermanos, esta forma y esta manera para hacernos entender una vez más el poder de la gracia y el poder del amor de Dios. Porque aun cuando nosotros no éramos judíos, aun cuando nosotros éramos gentiles, apartados totalmente a todas las promesas, entonces Él decide tomar un cuerpo, Él decide tomar un grupo de personas, hermanos, y ahora formar un cuerpo y ahora formar un grupo de entre los cuales israelitas y judíos ahora son y forman parte todo de una misma iglesia y de un mismo cuerpo.
La primera adopción registrada en la Escritura fue la de Moisés, cuando Faraón ordenó que todos los bebés varones debían morir. La madre de Moisés lo coloca en una pequeña canasta, en un cesto, lo hace flotar por el río, y cuando la hija de Faraón fue y ve en el río con sus sirvientas esta canastilla, entonces ella se enamora de ese pequeño y ahora lo adopta y lo hace formar parte de la familia real. Tenemos la historia de Esther. Los padres de Esther habían muerto y ella fue adoptada por un primo de mayor edad llamado Mardoqueo, quien, dice la Biblia, la amó como un padre y se encargó de cuidarla y velar por su bienestar. Quizá la adopción más conmovedora es la que se menciona en el Antiguo Testamento y fue la adopción de Mefiboset. ¿Cuántos han oído hablar de la historia de Mefiboset? Que era el hijo lisiado de Jonatán, era el único descendiente que quedaba a Saúl. Y cuando el rey David se enteró que había un joven en esta situación, le dio toda la tierra que había pertenecido a su abuelo Saúl y honró a este hijo de su más estimado amigo Jonatán, encargándose personalmente de que este hombre comiera con regularidad en la mesa del rey y en el palacio de Jerusalén. La hija de Faraón adoptó por sentimientos y lástima, por simpatía. Y aunque Mardoqueo también amaba mucho a Esther, su adopción de ella también fue apremiada por un deber familiar. Pero la adopción de Mefiboset por parte del rey David tuvo solamente motivos de amor y gracias. Amor y gracia. Grábese esa palabra. Amor y gracia. David tomó la iniciativa de salir a buscar a Mefiboset y traerlo al palacio. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Lo salió a buscar. Tú y yo andábamos pecando, pero empedernidos, ¿verdad? Siempre yo lo digo. Nos faltaban horas del día para hacer la maldad y para pecar. Pero Dios salió a buscarnos, al igual como David salió a buscar a Mefiboset. Amor y gracia. La adopción de Mefiboset por parte de David ilustra la adopción que Dios hace a los creyentes. David tomó la iniciativa de salir a buscar a Mefiboset y traerlo al palacio. Y aunque Mefiboset era hijo del amigo más cercano, también era el nieto y heredero de Saúl, el que en reiteradas ocasiones habría procurado matarlo. Al ser lisiado de ambos pies, era incapaz de rendirle algún servicio a David. Piense un momento en esto. David no lo fue a buscar. David no lo rescata, David no lo trae porque va a obtener algún beneficio de él. David no lo trae porque a lo mejor este me va a ser útil en algo. Él era lisiado de los dos pies, él no tenía movilidad propia. Lo único que estaba mostrando David era un acto de misericordia. Lo único que podía hacer era recibir la dadivosidad del rey. El nombre mismo Mefiboset significa vergüenza. Y había vivido unos años en Lodebar, que significa la tierra desolada. David trajo a este inválido a comer en su mesa como su propio hijo. Y en su gracia le concedió una magnífica herencia a la cual ya no tenía derecho legal. Eso es una ilustración de adopción espiritual, por lo cual Dios en su gracia y amor busca a hombres y mujeres indignos por su propia iniciativa y los convierte en hijos suyos. Única y exclusivamente sobre la base de la confianza de ellos en su Hijo Jesucristo. Ojo con eso. Dios no nos escogió y Dios no nos eligió porque hubiéramos tenido algún mérito, sino que estábamos, al igual que Mefiboset, estábamos lisiados en el mundo, estábamos paralizados, incapaces siquiera de acercarnos a Dios. Pero Dios decidió salvarnos y Dios decidió traernos por una iniciativa propia. Lo único que nosotros podemos hacer es confiar en la persona de Jesucristo. Lo único que usted necesita, querido amigo, hermano, para poder ser un hijo de Dios, es confiar en todo su ser en la persona de Jesucristo. Yo recibiré y seré para vosotros padre, dice el Señor, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 17, 18. Pablo da inefable y maravillosa certidumbre de que Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Veamos por favor Efesios 1:5. Para algunas personas en la actualidad el concepto de adopción
alude a una idea de rango de segunda clase en la familia. Y es más, algunos por ahí, ¿verdad?, hacen bromas. Y cuando sale alguno medio feíto en la familia, le dicen, no, si este es adoptado. ¿No ha escuchado usted alguna vez el chiste? ¿No se lo han hecho a usted? Mamá, dile la verdad si no lo recogiste por ahí, le dicen. A mi hermana nosotros le decíamos eso. Éramos puros varones simpáticos y de pronto, después de varios años, llega una niñita. Así que eso le tendíamos a decirle. Pero cuando nos vamos y nos remontamos a Pablo, en la antigua Roma no era como es hoy. En la antigua Roma la adopción tenía un carácter muy serio y tenía un carácter legal que es muy diferente a lo que hoy día, hermanos, se ve en la actualidad. Hoy día, para que algunas personas puedan adoptar, tiene que cumplir un montón de requisitos y al final, hermano, el psicólogo tiene que analizar si usted está en condiciones mentales como para poder adoptar a alguien, porque de alguna manera es alguien que no es de su sangre y que usted lo va a meter en su casa, que no tiene sus genes, entonces se origina toda una serie de desconfianzas. Pero veamos lo que dice la historia de Roma. Para algunas personas en la actualidad el concepto de adopción alude a una idea de rango de segunda clase en la familia. Lo que decía recién yo, no, este es adoptado. Sin embargo, en la cultura romana del tiempo de Pablo, un hijo adoptivo, en especial un hijo varón que hubiese sido adoptado, gozaba en algunos casos de mayor prestigio y mayor privilegio que los hijos naturales. ¿Escuchó eso? Algunos hijos adoptados en Roma tenían mayores privilegios y mayores garantías que los propios hijos naturales. ¿Por qué? Porque en la civilización y en la familia romana, cuando alguien, como el caso mío, no tenía un hijo varón, él podía ir y adoptar a un hijo varón de acuerdo a las necesidades que él tenga y de acuerdo a lo que él necesitaba en su hogar. ¿Me está siguiendo? Tenía la opción de buscar a alguien que se pudiera parecer y que pudiera llenar el vacío que había en esa familia. El vacío y la necesidad que había, ¿verdad?, en la familia que estaba adoptando. De acuerdo a la ley romana, el dominio de un padre sobre sus hijos era absoluto. ¿Cómo era el dominio del padre? Absoluto. Hoy día los niños cumplen 15 y 16 y creen que se mandan solos, ¿sí o no? Si se sentía decepcionado con las habilidades o el carácter de alguno de sus hijos naturales, se enfrascaba con diligencia en la búsqueda de un niño para adoptarlo. Hay que hacer eso. Hay varios que necesitan eso, ¿no? Si ven que sus hijos eran irrespetuosos, eran irreverentes y que el día de mañana el padre iba a envejecer y veía que sus hijos prácticamente no iba a haber futuro para ellos, él entonces tenía que buscar a un hijo, adoptarlo, de acuerdo a las necesidades que él tenía. Eso era lo que decía la ley romana. Si el niño probaba su dignidad, el padre tomaba todos los pasos legales necesarios para su adopción. Con la muerte del padre, un hijo adoptado y favorecido con frecuencia heredaba el título del padre. Imagínense. Qué importante era la adopción. Podía cambiar todo el círculo y podía cambiar todo el destino de una familia cuando se adoptaba a un hijo, no como lo es hoy día. A causa de su gran importancia obvia, el proceso de adopción romana involucraba diversos procedimientos legales minuciosamente prescrito. El primer paso incidía por completo la relación legal y social del niño con la familia natural. El segundo paso le colocaba de manera permanente en su nueva familia. Además de eso, toda su deuda y otras abnegaciones previas eran erradicadas, como si nunca hubieran existido. Cuando Dios lo adopta a usted ahora en la familia, cuando Dios lo adopta a usted y lo mete ahora en la iglesia, la Biblia dice que Él se olvida y ahora usted es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Dios lo pone a usted en la iglesia, Dios lo salva de una vez y para siempre.
No lo anda salvando de a poquito. Hoy que esta semana el Señor va a trabajar un poquito en mi vida, la otra semana me va a salvar otro poquito. No, Dios lo toma, lo mete en la familia, lo pone en la iglesia de una vez y para siempre. Para que la transacción tuviese fuerza obligatoria de ley, también requería la presencia de 7 testigos de buena reputación que pudieran testificar, si llegara a ser necesario, en contra de cualquier impugnación de la adopción tras la muerte del padre. Eso era un poquito para hacer historia a usted. ¿Por qué Pablo habla de la adopción? Podía haber usado muchos otros ejemplos, pero Pablo habla de la adopción porque él sabía que la gente le iba a entender cuando él quisiera hablar de lo que Dios hizo en nosotros a través del Espíritu Santo. Sin duda alguna, Pablo estaba bien enterado de la costumbre y es posible que haya tenido en mente cuando escribió esta carta. Él asegura a los creyentes la prodigiosa verdad de que sin lugar a duda son hijos adoptivos de Dios y que debido a esa relación basada en su gracia inmensurable, ellos tienen el derecho y privilegio pleno de clamar Abba Padre para dirigirse a Dios como su Padre celestial. Esa frasecita Abba Padre significa padre o papito, o es una expresión de amor hacia el Padre. Una expresión que antes no pudiéramos haber dicho porque antes estábamos enojados con Dios. Antes estábamos enemistados con Dios. Antes por nuestro pecado había una brecha entre Dios y nosotros, pero ahora hemos sido perdonados. Ahora hemos sido rescatados, nuestra mente es otra, nuestra manera de actuar es otra y ahora podemos arrodillarnos y podemos decirle Abba Padre, que significa papito lindo, que significa padre, que significa amigo. Una expresión, hermanos, absolutamente de amor. Abba es un término informal en arameo para decir y para hablar al Padre, el cual tiene connotaciones de intimidad, ternura, dependencia y ausencia completa de temor o ansiedad. Los equivalentes modernos de este término en español serían papá o papi. Cuando Jesús está agonizando en el jardín de Getsemaní, a punto de tomar sobre sí el pecado del mundo, él empleó ese nombre cariñoso en su oración. Marcos 14:36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Cuando tú eres salvo, tu vida de pecado queda cancelada por completo ante los ojos de Dios. Y no tenemos razón alguna para temer al pecado o a la muerte, debido a que Cristo ha conquistado estos dos grandes enemigos a nuestro favor. Cristo ha salido triunfante sobre el pecado. Y Cristo ha salido triunfante sobre la muerte. Así que mira que está a su lado bien serio y dígale, no le tengas miedo al pecado ni a la muerte. Porque esas dos esferas ya han sido vencidas por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? La idea de que los cristianos sean hijos adoptivos fue entendida con mucha claridad por los contemporáneos. En su carta a los Efesios, el apóstol le dice, por favor, proyecte Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántas bendiciones le dio el Señor? ¿Un poquito? Algunas. No, el Señor nos ha adoptado y ahora dice que nos ha dado toda bendición espiritual. Según nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? En Él, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted no ve la mano del hombre en ningún lado allí. Amén. ¿O ve la mano del hombre ahí? No. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Esa palabra predestinar significa que ya nos conocía y que ya sabía que hoy día, un día a fines de junio, usted iba a estar sentado en la iglesia, en la silla. Dios ya lo sabía. Dios ya lo tenía predeterminado. ¿Para qué? Para ser adoptados. ¿Tú y yo qué somos? Adoptados en la familia de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por ningún lado estamos nosotros ahí, solo la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para la alabanza de la ¿Para qué te eligió? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la
la cual nos hizo aceptos en el amado. Si hay un propósito por el cual estás tú hoy aquí, es para glorificar a Dios. Amén. Si hay un propósito por el cual ha sido formada la iglesia, es para darle y rendirle alabanza y adoración al Señor. Amén. Muchísimo tiempo atrás, antes de crear al primer ser humano a su imagen y semejanza, Dios en su soberanía escogió a cada creyente para que se convirtiera en su Hijo amado y eterno. Debe tenerse en cuenta que por maravilloso que sea el término adopción, no ilustra totalmente la obra salvación de Dios. El creyente también es limpiado de su pecado. ¿Cuánto ha sido limpiado aquí del pecado? Amén. Levante su mano que fue limpiado de su pecado, El creyente ha limpiado su pecado, salvado de la pena de muerte, renacido espiritualmente, justificado, santificado y al final será glorificado. Mire, todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Primero, nos ha limpiado del pecado. Segundo, nos ha salvado de la pena de muerte. Dice Colosenses que había un acta de los decretos que era contraria. Esa acta de los decretos decía que tú y yo éramos culpables y que desde el día que nacimos estábamos destinados al infierno. Pero a través de Jesucristo ahora hemos sido perdonados y hemos sido salvados. Hemos sido renacidos espiritualmente. La Biblia dice en Efesios que estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Así que cuando reconocimos al Señor, ¿qué pasa con nosotros? Vivimos espiritualmente. Fuimos justificados. El Señor nos presenta ante el Padre como ya perdonados. No te deben nada, Padre, porque todo lo que debían lo pagó en la persona de Jesús, en la cruz del Calvario. Pero los que son salvos por su fe en Jesucristo, en la obra de la gracia, no tienen un título más supremo que el Hijo adoptivo de Dios. Ese nombre designa su cualificación definitiva para participar con Cristo de su herencia plena. Por lo tanto, está lejos de ser una coincidencia que Pablo introduzca y concluya este capítulo con certidumbre para los creyentes. Lo que Pablo busca en el versículo 14, versículo 15, es que tú y yo caminemos en el Evangelio con absoluta seguridad. Con absoluta seguridad. ¿Y por qué el apóstol habla de adopción? Porque él sabía que los romanos le iban a interpretar y le iban a entender a la perfección la adopción. Como adoptivos, no había un segundo rango, no había por qué sentirse en menor capacidad que el hijo natural. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia ahora que cada uno de nosotros, hermanos, estamos al mismo nivel que cualquiera de los judíos. Estamos al mismo nivel que cualquiera de los convertidos. Estamos al mismo nivel que cualquiera de los evangelistas que ha traído grandes avivamientos a la iglesia, porque todos nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Avancemos al verso 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A fin de dar una seguridad adicional en nuestra relación, el Espíritu mismo del Señor da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como se indica arriba, de la misma forma en que los testigos de una adopción romana tenían la responsabilidad de testificar acerca de su validez y autenticidad, así también el Espíritu mismo que mora en nosotros está presente constantemente para suministrar testimonios internos de nuestra adopción. Cuando los romanos realizaban una adopción, ponían a 7 testigos que fueran presentes y necesarios para realizar el trámite legal. Y si a futuro se presentaba un problema, esos testigos tenían que decir que ellos habían estado allí y que todo había sido hecho de manera legal y que de verdad ese niño era hijo absolutamente adoptivo y legal de aquella familia. Ahora, en Cristo ocurre exactamente lo mismo. En el momento en que el cristiano confiesa a Jesús como su Señor, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del cristiano y ahora el Espíritu Santo es el propio y fiel testigo de nuestra adopción. Entonces, si el día de mañana se pone en duda, si el día de mañana se pone en duda nuestra salvación, ¿quién está como testigo presencial? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender
que una persona que es salva no puede no tener el Espíritu de Dios en su vida. Y alguien que se diga que es salvo y no tiene evidencia a través del Espíritu, podemos poner en duda que realmente sea salvo. ¿Se entiende esa parte? ¿Quién da testimonio? No es la iglesia. ¿Quién da testimonio? No es el pastor. ¿Quién da testimonio? No es el letrero de la denominación. ¿Quién da testimonio de tu conversión? Es el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia va más allá. La Biblia nos dice y nos enseña que Pablo no tiene aquí en mente algún tipo de pequeña voz mística que nos dice al oído que somos salvos. Sígame eso. Aquellos que a veces les gusta mucho el misticismo, hermano, no va a haber ninguna voz que te va a decir tú eres salvo. No va a haber ninguna voz que va a venir a mí como pastor y me va a decir, Oscar es salvo. No va a ocurrir eso. ¿Cómo vamos a evidenciar nosotros la salvación? Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, lo hemos visto muchas veces. Frutos. Dígalo conmigo, ¿qué es lo que va a evidenciar? Fruto, el cual cuando es producido por el Espíritu da seguridad y certidumbre al creyente. También es posible que esté pensando en el poder para servir a Dios, el cual cuando es experimentado constituye una evidencia de la presencia del Espíritu que te trae certeza a cada creyente. Con esto ya voy terminando. Cuando los creyentes se ven constreñidos por el amor a Dios, escuche por favor. Cuando los creyentes se ven constreñidos por el amor a Dios, cuando sienten un odio profundo por el pecado, cuando rechazan al mundo y anhelan el regreso de Cristo, cuando aman a sus hermanos, experimentan respuesta a sus oraciones, cuando disciernen la verdad del error, cuando ambicionan parecerse a Cristo y se mueven en esa dirección, la obra del Espíritu Santo se hace evidente y esos creyentes tienen testimonio certero de que en verdad son hijos de Dios. El pastor británico del siglo XIX, Billy Bray, parecía nunca carecer de este testimonio interno. Él se había convertido tras una vida disipada de juergas y borracheras, al mismo tiempo que leía el libro de Juan Bunyan, Visiones del cielo y del infierno. No puedo hacer más que alabar al Señor, decía mientras voy por la calle. Levanto un pie y es como si diera gloria a Dios. Y cuando levanta el otro pie pareciera decir amén. De modo que todo el tiempo van haciendo eso a medida que voy caminando. Siempre que el mundo, otros cristianos o nosotros pongamos en duda si en verdad somos salvos, podemos apelar al Espíritu que mora en nosotros para resolver la cuestión en nuestro corazón. Juan ofrece estas palabras de ánimo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos hijos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende. A esa es una evidencia objetiva que verdaderamente somos hijos de Dios. Cuando su corazón continuamente a usted está reprendiendo, es una evidencia clara de que usted es un hijo de Dios. Pero si usted peca y falla y miente y engaña y no le pasa nada en su conciencia, entonces probablemente usted no es un hijo de Dios. Aun cuando usted vaya a la iglesia y aun cuando usted diga que es un cristiano. Contaba la historia de aquel hombre a quien se le acercó un día un joven y le dice: pastor, yo no estoy seguro, yo no sé si se le salva. ¿Qué puedo hacer? Entonces el pastor le dice: mira, aquí tienes un dinero, anda por la esquina, cómprate unas cervezas, cómprate unos cigarrillos, acércate a una prostituta y pásalo lo mejor posible. Y entonces el joven se para y dice: pastor, yo no puedo hacer eso. Entonces eres salvo. Porque si él no hubiera sido salvo, si no fuera un buen cristiano, habría ido y habría acudido a todo lo que es pecado. En la medida que usted
le cueste pecar, en la medida que usted no se sienta bien en conversaciones o no se sienta bien en situaciones de pecado, es porque usted tiene la salvación en su vida y usted tiene el certificado de la adopción, que no la da algún registro humano, sino que lo confirma la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Cierre sus ojos para que oremos al Señor.